hacemos un enfoque sobre política, Música, cultura, más política, historia sociedad, y, por si fuera poco, política. todo en un solo lugar, en contexto, en la calle, donde los jóvenes se toman la palabra. Esto es Al Derecho y al Revés. Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Al Derecho y al Revés, donde los jóvenes se toman la palabra. Hoy transmitimos nuevamente desde Sintopía Radio y comienzo rápidamente para que no se nos vaya el programa hablando por ahí cosas varias. Comienzo con saludar a la mesa de trabajo. Hoy nos acompaña David Rincón. David, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes para usted, Dani, y para los oyentes. Raro que inicie conmigo, pero quisiera iniciar con las damas. Tranquilo, acá hay equidad de género, somos un número paritario, Ok. entonces tranquilo por ese lado. Entonces yo saludo a Nicole. Hola, ¿cómo vas? Hola. David, cuénteme un poquito qué está pasando hoy en redes sociales. Tendencias, por favor, rápidamente. Bueno, Daniel y a los oyentes, iniciamos con Nota Tricolor, amistoso por Win. Bueno, las dos referentes al partido esta mañana. No sé si alguno lo vio. ¿Sí lo vieron o ¿Se estaban pegaron durmiendo? la madrugadita? No, durmiendo. Yo vi el segundo tiempo. Yo vi el segundo tiempo, el gol, creo. Yo también el vi gol el segundo de, tiempo. Luis Luis Díaz del Díaz. Junior. Golazo, pero como un tremendo. poco accidentado, ¿no? Como que no quería, pero ahí lo Pero el man la luchó excelente y fue un gol con méritos porque el man lo jugó y hasta... Bueno, eran juegos de prueba, se estaba viendo qué equipo iba a utilizar Queiroz. El primer tiempo de Japón tanto de Corea. Japón y de Corea del Sur, malísimo, horrible. Ujú. Pero el segundo tiempo muy bien, los dos partidos. Desafortunadamente se pierde, pero digamos que falta un poco de definición y los errores de Arboleda, el arquero, pues Tuvo fatales. dos errores. Bueno, igual Tremendo, estaba- soltó el balón en las Los dos. que Debut soltó el balón. bastante dudoso, ¿no? Sí, Pues, es un chico muy bueno, debutó con Peckerman por allá en los amistosos antes de ir al Mundial, le fue muy bien en ese partido, pero ahorita está pasando un mal momento en Banfield, que es su club, y ¿En Rusia, me no, parece? en Argentina, Banfield de Argentina, Argentina, Banfield, Argentina. le ha ido Ok. muy mal en el club y pues parece que lo van a sacar y pues llega aquí como en un momento difícil, lo ponen de titular y pues bueno, le pasa estos dos errores terribles que pues no le pueden pasar a un arquero. Hablaban de que se parece a Karius, que es el arquero de Liverpool en la Champions, que soltó los balones, así parecido. Digamos, le han dado duro en redes, pero también lo han apoyado mucho. Es un buen arquero, está muy joven, tiene 21 años. Bueno, ¿qué más hay por ahí? Encontramos David? a Foo Fighters y es que ellos Qué ya bueno. confirmaron la fecha. Ellos van a venir acá a Bogotá el 1 de octubre en el estadio Nemesio Camacho del Campín. Ojalá Van a no estar. estén muy caras las boletas. Eso aspiramos todos. Yo ya me animé, le Sí, dije ¿va a a ir? Adriana que voy a estar ahí. Tin. Van a ir juntos. No, pues si quieren también. Vamos a ir en plan de En plan, divertirse. nos están invitando a nosotros. Claro que sí, a todos claro, nuestros si quieren oyentes vamos también, todos. muy invitados a que Bueno. participen. No, para nada. Dave Bienvenidos. Grohl es el vocalista, él era Baterista de Nirvana y pues ahora sacó la banda hace unos años. Hace muchos años. Hace muchos años, ya la verdad, Como para 20 quien, años por ahí, ¿no? para quien de pronto no lo conoce, Muy buena banda. viene a Bogotá para que lo escuchen. Es excelente banda. Una vez creo que se lesionó una pierna y el man sacó la cara en una sillita y ahí cantó. Y también No toca la importa. guitarra, ¿no? Toca- en Foo Fighters. Yo creo que es multi-instrumentalista, pero se destaca por tocar la guitarra. Va a Muy venir bien. también con Tenacious D, Qué bueno. que hace parte de esa agrupación, un actor que es Jack Black. Jack Black, sí. Y Weezer también. Que generalmente hace películas, también tiene como de rock, pero también tiene otras como la de, ¿cómo es que se llama? Se me olvida, la del gorila ese gigantón que... King Kong. Esa, creo King que es esa. Kong. Sí, él estuvo en esa Bueno, película. es actor de varias películas conocidas. Películas dramáticas y de también todo. Es un de tipo comedia. bien Polifacético, y sí, muy señor. buen músico también. Esa banda Tenacious D es muy chévere. Y pues Weezer también. Bueno, más hay Daniel, por ahí? encontramos otras tendencias como en la W, la batalla por la paz, a propósito pues de que ellos estuvieron, bueno, en el medio, después del mediodía tuvieron a unos invitados que fue Guillermo Rivera, ex ministro del Interior de Juan Manuel Santos, y a José Obdulio Gaviria, el actual senador del Centro Democrático. Estuvieron debatiendo por la salida a la venta del libro de Juan Manuel Santos, que se llama La batalla por la paz, batalla si por no la soy paz. mal, en el cual hace algunos señalamientos y, Hay que leerlo. y menciona, hay algunos apartes donde menciona a Iván Duque y a Álvaro Uribe. Y a José Entonces, Obdulio Gaviria, ¿no? aparte Habla también. de que José Obdulio Gaviria, hoy senador, en ese tiempo asesor de presidencia de Uribe, le dijo una vez cuando él era ministro de Defensa que chuzara a Piedad Córdoba, la senadora liberal en ese momento,
y que ya sabemos el tema de chuzadas del gobierno Uribe, ¿no? Entonces ya vamos dándonos cuenta, recordemos que hubo una revista que se llamaba la revista Cambio, que estaba liderada por Rodrigo Pardo y María Elvira Samper, la cerraron en el 2009 y también habían acusaciones de que era pues culpa de José Obdulio Gaviria, que había como movido los cables ahí como para que le cerraran la publicación de Cambio que pertenecía al Tiempo en ese momento. ¿Qué más hay por ahí, David, rápidamente? Una particularidad es que José Obdulio Gaviria fue parte de la izquierda, se me hace un Sí. raro. Esos políticos que pasan de De lado a lado a lado. lado y al extremismo puro, porque es un ultraderechista tremendo, primo del narcotraficante Pablo Escobar, ¿no? No sabía. Sí, es primo, el señor es José Obdulio Gaviria y Pablo Escobar Gaviria, bueno. Entonces eran primos. Encontramos a Marruecos a propósito del partido de Argentina y Marruecos, ¿Cómo donde... va ese partido? No, ya ganó Argentina 1-0. Con lo justo. Con lo Argentina va muy justico, mal, pero con qué bueno gol, por nosotros. gol de Correa y bueno, ahí está sin Messi, pero sacando la cara a Argentina. Encontramos a Patricia Gana sin Linares. Messi y pierde con Messi, ¿no? Sí, y Raro eso. como la presencia de Messi a veces prima, o en este caso, pues. Bueno, y la Patricia ausencia. Linares, que es la presidenta de la JEP. Sí, hay una carta, ella la envía precisamente hablando hace poco del senador Álvaro Uribe, se la envía con algún pronunciamiento. No sé si Lo usted que ya le leyó dice- la carta. Sí, la leí por ahí. Lo que dice Patricia Linares es que cesen los ataques a la JEP por parte del Centro Democrático y por parte del mismo Uribe y pues que construyamos paz entre todos en vez de destruir lo que estamos construyendo, que es este proceso después del acuerdo firmado en La Habana. No sé si vieron, pues a propósito de esos ataques, las vallas publicitarias en Antioquia que hacían Yo creo que referencia eso es- como del lado de las víctimas o estás del lado de los victimarios. Este sí es una dualidad que si yo no estoy si estoy respaldando la JEP, entonces soy un victimario. Y si no la respaldo, entonces sí estoy con las víctimas. Es una dualidad tremenda que monta ahí el Centro Democrático con la senadora Paola Holguín, que a mi juicio es una extremista, y ella con otros cabildantes de Antioquia montan estas vallas que son generadoras de odio, a Son mi juicio. los llamados paolos en Sí, Antioquia. Paolos, ¿qué tal ese nombre? Ajá. Y yo creo que esto es lo que mueve a Patricia Linares, la presidenta de la JEP, a enviar esta carta. Bueno, cerremos lo de tendencias y Sí, cuénteme señor. usted por ahí, de una vez lo aprovecho que lo tengo ahí. Vargas Lleras y Gaviria buscan una coalición para hacerle frente al gobierno. ¿Cómo es eso? Pues Daniel, a propósito de la ley estatutaria de la JEP y pues de las objeciones que hizo el presidente, Germán Vargas Lleras y el Cabildo como tal se reunió hace poco en Valledupar haciendo como un encuentro de la cúpula del partido para llegar a un acuerdo. No se llegó y lo que se espera que este jueves se llegue a un consenso junto con el procurador y varias entidades para tomar una Lo decisión. que quiere Vargas Lleras, que es el líder natural de Cambio Radical, y Gaviria, que es el presidente del Partido Liberal, es hacerle un frente al gobierno y poderle poner como un taco, como un parón a lo que quieren hacer en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo y en cuanto a las objeciones a la JEP. Ya hay gente de los dos partidos que ha sido como disidente, pero de eso vamos a estar hablando un poquitico más adelante. Andrés, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Andrés Penberti, Sí, en la por consola. acá estamos de nuevo. Que y- siempre lo saludo primero, pero hoy Sí. me dio por no saludarlo primero. ¿Cómo está, El Andrés? brujo ¿Cómo de le la va? consola. Bien, bien, bien. Hoy estamos muy contentos porque volvemos otra vez al programa y pues con muchos temas muy importantes. Muy importantes. Cuénteme rápidamente, Andrés. Estamos en una situación del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo ve? Exactamente, Daniel. Pues a ver, le cuento. Lo que pasa es que el Plan Nacional de Desarrollo ha tenido un proceso que ya lleva varios meses, que se ha estado desarrollando no solamente con el Ejecutivo, sino también pues con el Senado legislativo, el y la legislativo. Cámara de Representantes, el Legislativo. El Congreso en su plenaria. Exactamente, entonces este Plan Nacional de Desarrollo se está empezando a desarrollar en el Senado de la República, ya que se empezaron a hacer debates referentes al mismo y se aprobaron el viernes 311 artículos del Plan Nacional en las comisiones conjuntas. Pero Y- venga, qué pena me la atravieso ahí, Claro que sí. Andrés. Antes, para hacer un poquito de contexto, el Plan Nacional de Desarrollo, digamos que es la base de las políticas públicas del gobierno de turno para los 4 años que va a gobernar. El gobierno que entra debe presentar un Plan Nacional de Desarrollo 6 meses después de que se mete al gobierno, de que entra al gobierno, para poderle decir a los colombianos cómo va a gobernar. Es un plan de inversiones, de inversiones en políticas Económica, económicas, social. ambientales, sociales, etcétera. Se aprueba, digamos, en el Senado
tanto en Senado como en Cámara, y aquí es donde entra la discusión. Entonces, ahora sí, retome. Pasa a Andrés. sanción Exactamente. presidencial, pero en este caso Sí. unas objeciones y se devuelve a la Corte Constitucional. Pero no, digamos, en el Plan Nacional de Desarrollo, el proceso que va a surtir ahora es directamente en el Congreso, pero todavía, Directamente. bueno, ahí vamos, Andrés. Y entonces, Sí, pues todavía falta, con lo que ya se aprobó, falta que todavía hagan otros 2 debates de comisión plena. Entonces, pues se aprobaron el viernes unos artículos, a pesar de que hubo un gran abstencionismo y solo faltando unos pocos minutos para que cerrara la plenaria, llegara el representante Luis Eduardo Díaz, de Cambio Radical, para Díaz completar Granados, la señor Díaz votación. Granados, sí. Exactamente. El plan estaba prácticamente muerto, tendría que haberlo, tenían plazo hasta ese día para que pasara, y como dice bien Andrés, y misteriosamente llega faltando 5 minutos el senador de Cambio Radical, que se sale de las directrices del partido porque estaban en Valledupar y habían decidido no ir a hacer quórum. Se sale del partido, dicen que estaba viajando iba a montarse al avión a Valledupar y se devuelve al Congreso de la República a hacerle quórum al gobierno. Lo mismo pasa con el señor Amin de El Liberal y con el señor Char, también de Cambio Radical. También de ¿Qué Cambio sucede? Este señor Char, como ustedes conocerán, Fuad Char Papá, es el jefe político de la costa atlántica. De hecho, el alcalde, o es el gobernador del Atlántico, o es el alcalde de Barranquilla. No, el alcalde de De Barranquilla es Char. Alex Char. Sí, y también pues son dueños del Junior, de Olímpica Estéreo, bueno, en fin. El señor Char, el papá, es el jefe político de esa zona y ellos dos fueron elegidos por esa casta política. Pues obviamente el senador Char, que es de la familia Char, y el señor Díaz Granados, que también es elegido por esa casa política, esa asociación política, y entonces parece que ellos le están haciendo el juego al gobierno y se salen de las directrices de Cambio Radical y con eso hacen el quórum y pasa el Plan Nacional de Desarrollo, que ahora viene hacia 2 debates, ¿no? Exactamente, Daniel. Y bueno, ¿qué fue lo que se aprobó? La creación del Fondo de Estabilización de los Precios del Café. Eso fue un artículo que se introdujo. Esto digamos que no se ha aprobado, pero está ahí. Exacto, está ahí Para dentro la del discusión. debate, Y es para la necesario. discusión, Ujú, pero para la que discusión. El café está en precisamente... la bolsa y está, pero Sí. Cuénteme, hay re mal. tres proyectos, 3 artículos ahí rapidito que usted considere que sean como los más polémicos. Bueno, es interesante que se autorizaron las licencias y los permisos ambientales y mineros para las vías terciarias del país. Es Imagínese. decir, eso hay que precisamente debatirlo y hay precisamente que revisarlo, ya que la autorización de licencias y permisos ambientales muchas veces genera debates en cuanto a la aprobación no solamente estatal, sí, o más bien no solamente gubernamental, sino también en, digamos que, coacción con los propios ciudadanos y los propios pobladores de esas regiones. Ujú, cuénteme otro. También otro es que se beneficia la parte eléctrica de la región Caribe Sí. con una sobretasa de 4 pesos por kilovatio para todo el país, que será pagado por los estratos 4 y 5 y 6. Esta medida se toma en referencia pues, a que Electricaribe, la empresa encargada quebrada Quebrada, totalmente. sí. de Entonces toca entrar a salvarla. surtir Entre de energía todos. al Pero, Caribe. pero ¿qué tal, no? O sea, cuando el Estado se mete a tener una empresa pública, entonces es que quieren cooptar las empresas públicas del Estado, que no quieren dejar actuar al privado. Pero cuando el privado se quiebra, entonces sí tiene que entrar el Estado a salvarlo. Es algo paradójico y entonces tenemos que entrar los Y contribuyentes. entra la demanda de Fenosa porque supuestamente también hay una toma de un bien privado. que Ahora hace tengamos parte en de cuenta que Fenosa es una empresa española. Y hay ¿no? una demanda Entonces, como ¿cómo es tal. posible que, o sea, se entiende la crisis de minero-energética o energética del Caribe, pero ahí, digamos que eso tiene muchos cuestionamientos por parte de los senadores. Otra cosita por ahí, Andrés. Bueno, es interesante porque de las 6 reformas que mantuvo precisamente el Plan Nacional de Desarrollo, en las que se le daban facultades extraordinarias al gobierno, al presidente en particular, quedaron 5, se quitó una de las discusiones que se llevaron a cabo en el Congreso, esas 5 o 6 horas. Entonces, ¿cuáles fueron las que quedaron? Simplificar los trámites en general, fusionar entidades públicas del sector financiero como la entidad positiva y fiduciarias como fiduprevisora, también crear la unidad administrativa del Ministerio de Educación, la reforma a la Contraloría General de la Nación y la eliminación, la fusión o la modificación de consejos y comités que necesiten una ley para modificarlos. En esto también, por ejemplo, entraría en debate que también con el Plan Nacional de Desarrollo y con lo que se decidió, el Departamento Nacional de Planeación ya no va a ser el encargado de administrar
Algunos recursos. y ahora el Ministerio de Hacienda, Pasa es al decir, Ministerio de el Hacienda. gobierno, ¿Qué tal Hoy eso? estuvo en Va a entrevista seguir Gloria manteniendo. Alonso, la directora del Departamento Nacional de Planeación, hablando justamente de esas polémicas o polémicos artículos. Que hay unos artículos que bien polémicos. En esos se entraba lo En de cuanto, Electricidad Aribe. en cuanto a educación hay unos, en cuanto a reforma pensional hay otros, y hay una vaina muy curiosa, y es que presenta el gobierno su articulado, y luego, con adhesión de los partidos y tal, agregan 128 artículos nuevos de un día para otro, y pretendían que se votara eso sin haberse leído. La oposición salió diciendo, yo no voy a votar nada, porque no me he leído 128 artículos que ustedes presentaron ayer a las 9 de la noche y pretenden que hoy a las 8 de la mañana los votemos, y entonces ya son 311 artículos. Me parece irresponsable de parte del gobierno que presente a última hora y que además pretenda que se le apruebe en bloque, leer, sin ¿no? leer. Ajá. Entonces, ¿para qué elegimos a unos congresistas si no es para que estén allá pendientes de nuestros intereses? Ojo con eso. Por supuesto, leyendo. Algunos de esos artículos fue el de el Fondo para el Café, también la estrategia de cárceles de orden nacional, que eso generó precisamente mucho debate sí, señor. en referencia con el IMPEC, la organización encargada. Lo que son los sindicatos, el sindicato del IMPEC, Exactamente. estuvo realizándose un alza, un paro, porque ellos no, sí. no quieren permitir que organizaciones privadas manejen las cárceles, porque eso No. en ninguna parte, ni en Estados Unidos lo hacen. O sea, en algunos estados. Eso es un problema. Pero eso es un problema sobre todo porque se vuelve una corruptera increíble. Sí, No, es que el artículo lo que plantea es ese eso, que la Plan nación Nacional de puede... Desarrollo, además, se llama Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Ayer yo escuchaba un debate donde hablaban de que equidad muy poco, o sea, son las mismas reformas. Todos los gobiernos, si se ponen a examinar, hablan de equidad, de equidad, de equidad, pero nunca avanzamos en equidad. El eslogan del gobierno Pasado era equidad. Y no avanzamos en equidad. Entonces, ¿qué está pasando con esos planes de desarrollo? Y este articulado me parece que, o sea, si van a aprobar esto en bloque, es una afrenta contra todos los colombianos, porque acá hay unos artículos que después nos van a venir a afectar. La fecha límite es el 7 de mayo. Sí. Yo quería mencionarle Cuénteme. algo referente al tema de hoy, que era ambiental, cambio ambiental, Sí. cambio Climático. Bueno, ya hablaremos de eso. pues hay también unos artículos polémicos del plan de ¿Qué desarrollo. le parece si ahorita me los cuenta De más una, adelante? de ¿Listo? una, de una. Pasemos por ahora. Saludo a Nicole Fajardo, que no la había saludado, y es que estamos así como en esta ronda rápida, pero se nos ha ido el tiempo. Nicole, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy les vengo a hablar de la Asamblea de San Andrés y cómo resulta que se le niegan totalmente al gobierno para una posición de gobernador que el gobierno quería imponer. Les cuento. Resulta que el 23 de marzo la Asamblea Departamental le negó posesionar por segunda vez ya al almirante Juan Francisco Herrera Leal como gobernador encargado del archipiélago, puesto que el gobernador anterior fue... Está preso. Está preso. Está Lo preso por pusieron- corrupción, digamos, está en una investigación. Está sindicado de Sí, corrupción. no puede, digamos, ejercer el cargo. Qué lindo. Entonces, pues el Esto es disgusto Colombia. de los isleños es porque ellos dicen que primero Duque desconocía esta situación Ajá. y que segundo, cuando la conoció, quiso poner a alguien que... Y además un militar. Un militar, exacto, Ajá. eso es como los que más nos indignan. Primero que no entienden por qué, si hay muchos nativos, raizales que cumplen con todos Claro. los como Y requisitos. Y además que para ser conocen la gobernadores, que isla y el conocen la archipiélago. isla. O sea, un militar que además se nota que no es de allá. ¿Qué va a ir a hacer? O sea, De otro departamento, Sí. no conoce cuáles son las y se necesidades. revela entonces la asamblea, Nicole, la Exacto. asamblea departamental que funge como un consejo, digamos. Claramente. La exigencia es básicamente que Duque sí elija, pero que elija entre los raizales y que no vaya a poner un Y que hay militante una terna de que esté- raizales que Exacto, cumplen. o sea, hay de dónde elegir, Sí, no es como tampoco que es que no no. haya ni... Sin entonces, embargo, creo que o sea, se como aprobó. que la duda surge. Ah, sí, no, la aprobó? vicepresidenta lo posesionó, sin Llegó, embargo. pum, toma tu firma y Sí, sale. sale. Exacto, pero Ajá. pues sale una duda, ¿por qué querrían poner ahí un militar? Sí, a eso también, y me parece raro. Vamos a ver qué pasa con pero terrible, ¿no? Yo no sé para dónde vamos, Ala. A Adriana Ochoa, buenas tardes, Adriana, está muy callada. Buenas tardes a todos mis compañeros de trabajo y obviamente a todos nuestros oyentes. Bueno, Adriana, hay un paro, una minga indígena en el Cauca. ¿Qué está pasando con eso? Cuéntame un poquito. Bueno, la vez pasada ya tocamos este tema, entonces Sí. voy a tocar 3 hechos importantes que ocurrieron en el transcurso de la semana que me parece importante resaltar. Listo. El primero fue que el jueves 21 de marzo se registró un ataque en una vivienda de la comunidad Tatabra, en Dagua, Valle del Cauca. Este ataque fue una explosión en una de las viviendas que dejó un saldo de 8 personas muertas y 4 heridos. El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que las casas contenían explosivos que iban a ser utilizados por los indígenas para presuntos ataques. Sí.
Pero ante esto, los indígenas respondieron que esto era un ataque para deslegitimizar. Deslegitimar. La dislexia, Sí, perdón. Bueno, deslegitimar, Deslegitimar la minga. la minga y asimismo también deslegitimar el paro. Por otra parte, el consejero de los derechos humanos de Laurivac manifestó que una persona no identificada fue quien lanzó el explosivo a la vivienda. A la casa. Sí, pero eso está por confirmarse. ¿Y quién lo va a investigar? La Fiscalía de Néstor Humberto. Ajá. Qué lindo. Por otra parte, es Nuestro importante método también investigado. destacar pues la crítica situación que desencadenó una crisis económica que nos va afectando en más o menos 14.000 millones de pesos. Por el cierre de la vía Por el panamericana. cierre de la vía Tremendo. panamericana, sí, Está señor. tremendo, y es que departamentos como Nariño, como Cauca, el mismo Cauca, el Valle del Valle, Cauca. están Popayán. afectados, Popayán. Sí. sí, todo lo que tiene que ver ahí, en esa zona están afectados por, digamos, abastecimiento. Sí, digamos, el Ministerio de Minas y Energía debió recurrir al par en Ecuador para que suministren gasolina, combustibles. Bueno, está Durante el complicada paro. la cosa. No avanza la reunión, ¿no? Piden Pues, que llegue Iván Piden Duque. que llegue Iván Duque. Los indígenas dicen que han habido avances, pero que no van a levantar los bloqueos de las vías hasta que Iván Duque no se Insisten. sienta a hablar con ellos. Ujú. Y también toquen temas de presupuestos, porque hay temas que ellos dijeron que únicamente tocaban con el presidente Iván Duque. Pero el presidente dice que no se va a sentar con ellos hasta que no levanten el O sea, bloqueo de es las un- vías. Es un círculo vicioso que... Es un tira y Sí. jale, ninguno quiere aflojar. Y no va a pasar nada porque si no, o sea, si no, ninguno cede, pues no pasa nada. Seguimos en la misma Exactamente. situación. Eso se va a poner crítico. Crítico, y el problema es la violencia que se puede ejercer de parte del Estado hacia los indígenas. Ya y murió. Ya viceversa. ocurrieron. Sí, ya Ya murió Digamos, un parte del ESMAD. Y también que se patrullero, creo. También, bueno, del También ESMAD. hubo un intercambio de balas, pero este no se le atribuyó a los indígenas, sino se atribuye a disidencias de las FARC, Que atacaron al que ESMAD. atacaron al ESMAD. Pero por otra parte, el ESMAD atacó un resguardo indígena Sí. y se robaron los suministros que tenían y quemaron el resguardo, mientras ellos estaban en negociaciones. Muy fuerte esas declaraciones. Y bueno, yo vi por ahí el ataque, vi que periodistas estaban afectados, que estaban cubriendo y les tiraron los gases enfrente y bueno, ya sabemos, pues no es por nada, pero el ESMAD es una institución o parte de la policía, pero tiene que reformarse de alguna manera, o sea, no puede ser que lleguen Abusan del poder. abusando como Ajá. llegan. De la fuerza. Porque lo hemos visto, sí, abusan Sí, de la la fuerza. violencia es protagonista siempre Oh. con ellos. Bueno, como jóvenes yo creo que lo hemos visto, todos yo O creo que hemos padecido, asistido a ¿no? marchas o padecido, y no porque seamos violentos, hemos ido a ir a hablar por nuestros derechos y, Claro que sí. y ahí mismo hemos visto los Algunos abusos. hechos algunos irregulares abusos. donde presuntamente quienes son los que actúan primero o dan la primera como piedra son los del ESMAD. Sí, o pasan cosas como, yo una vez estuve en una marcha, les cuento ahí como rápido, de estudiantes, íbamos pasando por enfrente de RCN Radio, que ustedes saben que fue atacado la un tiempo, pintaron. sin haber pasado nada. Nadie atacó esa sede de RCN, ellos ya estaban ahí parados protegiendo la sede, la gente comenzó a gritar arengas en contra de RCN y inmediatamente comenzaron a disparar los gases. Entonces, y uno queda en la mitad. Y además sin ejercer violencia de nada. Yo recuerdo que yo iba tranquilo y fue cuando escuché el bombazo, me di la vuelta y ya tenía encima la gente, los del ESMAD, el humo, y es un caos total. Sí, y total. pues eso es sufrir el abuso de fuerza. Sí, porque Evidentemente. lastimosamente siempre los culpables son los de la otra parte. Bueno, rápidamente se nos fue el programa como siempre en la parte de actualidad. Hombre. Yo no sé, va a tocar que eliminemos esta sección, no mentiras. Me parece una sección básica y fundamental para este programa. La Corte se pronunció al fin sobre la JEP y se inhibe por el momento de pronunciarse sobre las objeciones del presidente Duque. Lo que dice es que no va a hacer ningún pronunciamiento hasta que no pasen estas objeciones por el Congreso y que le van a dejar el trámite pues normal ante las objeciones del presidente. Lo que sí dice es que al final de este proceso que se surte en el Congreso van a revisar nuevamente la norma y van a ver si hay problemas de inconstitucionalidad. Entonces ahí la Corte sí va a entrar a actuar, pero dice dejemos actuar a los poderes públicos y luego entramos a revisar la parte de la constitucionalidad. Si la Corte no se hubiera pronunciado en contra de las objeciones de Iván Duque, hubiésemos visto realmente un choque de trenes, que ya lo hay, de cierta manera. Para quienes no saben, un choque de trenes es cuando los poderes públicos se enfrentan o se desautorizan. Y aparte es curioso porque él en su pronunciación en la locución presidencial dice, no, esto no Acá es un no hay un choque de trenes. pero en la oposición dicen, acá sí hay un choque de Obviamente, trenes. si él lo dice es porque Y, debe haber. y acá lo que quiere decir eso es que las decisiones de la Corte, que ejerce como el poder judicial, nos dice
la ley está lista para sanción. El presidente, que es el ejecutivo, nos dice, no, yo la quiero objetar por inconveniencia porque acá no me parece que esté siendo conveniente para el país. Y el poder legislativo, que es el Congreso, entra a actuar. En este momento, si la Corte se hubiera pronunciado como no les voy a dejar hacer el proceso en el Congreso, hubiera habido como un triple choque de trenes y eso hubiera sido complicado para la institucionalidad del país. Menos mal no se pronuncian de esa manera, dejan actuar el Congreso, pero luego se van a pronunciar y van a revisar la norma en cuanto a constitucionalidad, que me parece importante. Por ahí hablábamos lo de la carta de Patricia Linares y bueno, hablábamos del pronunciamiento de la JEP también diciendo, oiga, no nos desprestigien más y déjenos trabajar, porque no nos han dejado trabajar y dar resultados de verdad, que es lo que realmente hay una interesa. presunta, y pues todo el mundo lo ve, como persecución sistemática a la JEP, ¿no? Están como tratando de que no avance, de que no dé el siguiente Hay una paso. pregunta, y no sé si ya está en redes, pero le pido a David que si no está, por favor, la publiquemos. Y es, ¿qué hace usted para contrarrestar el cambio climático? ¿Y por qué esta pregunta? Porque hoy vamos a estar hablando de las políticas medioambientales en el mundo y en el país y en Bogotá. Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño y vamos a estar abordando este tema en unos segundos. Vamos con un poquito de música y volvemos con el tema central del día. Bueno, continuamos en Al Derecho y al Revés y como les comentábamos, vamos a hablar hoy sobre las políticas medioambientales que se están llevando a cabo pues en el mundo y en el país. Y lo hacemos a propósito del Día Mundial del Clima. Y es que, bueno, este tema ha estado como que en el debate público desde hace ya bastante tiempo, yo creo que llevaban años. Pero hay, digamos, un tema y es que hay gente que no quiere avanzar en ese sentido y en el sentido del cambio climático, por ejemplo. Entonces, hoy por hoy se tiene muy en cuenta la conservación del medio ambiente y pues debido ya a afectaciones que estamos sufriendo, ¿no? Afectaciones como inundaciones, enfermedades respiratorias, desaparición de especies, extinción de animales, y esto es gravísimo, y pues la calidad, por supuesto, de lo que respiramos. El debate hoy en día en el mundo está más del lado de los jóvenes, de la parte joven, porque de todas formas hay políticos en el mundo que aún no han entendido del todo que estamos en una crisis medioambiental. Entonces hoy quisimos tocar este tema porque pues, estamos viendo que, por ejemplo, ciudades como Bogotá, Medellín, incluso estamos viendo en la Amazonía de nuestro país cómo se está afectando críticamente el medio ambiente. Y trajimos este tema a colación, pues, por supuesto, a propósito del Día Mundial del Clima. Entonces, comencemos por hablar concretamente qué amenazas actuales hay en contra del medio ambiente. Pero antes les quiero mostrar una cifra y es que las variaciones climáticas, pues podemos hablar de que son comunes, ¿no? Pero los científicos afirman que en los últimos 150 años se registra un ritmo de cambio acelerado y es resultado del desarrollo industrial y del crecimiento de la población humana, que ahí hay un factor fundamental y es que estamos ya sobrepoblados en este mundo. Y esto contribuye al cambio climático drástico a través de la emisión de gases de efecto invernadero, de contaminación ambiental, malas prácticas ambientales, deforestación y bueno, más cosas que nos va a contar Nicole. Nicole, amenazas actuales contra el medio ambiente. Mejor dicho, demasiadas, pero voy a hacer como un listado. Va a ser breve porque nos queda Voy poquito a tiempo. hacerlo lo más lastimosamente. breve posible. Sí, el medio ambiente nos va a matar. Bueno, ¿qué amenazas actuales? Primero, una que es tema de actualidad, de hecho en Colombia, el fracking. El fracking o pues la fractura hidráulica pues es la técnica que se emplea para la extracción de gas natural y para la extracción como de los residuos del petróleo, maximificarlos y eso. Y pues resulta que el fracking no solo pues perjudica el lugar donde se hace, sino que también puede contaminar fuentes de agua cercanas por filtraciones. Las zonas donde se practica fracking pues de manera como más desarrollada, aumenta la sismicidad, es decir, el fracking puede producir terremotos y sismos y también produce una cantidad de efecto invernadero increíble, porque es 23 veces más potente que el CO2, que después son los residuos naturales de los seres humanos, pues lo que producimos, y eso es demasiado. Tenemos la deforestación, que en Colombia también con el Amazonas parece que a nosotros nos encanta el tema de venir a dañar todo lo que tenemos. Es que el ser humano se caracteriza por arrasar con todo, ¿no? Básicamente. Dice, bueno, la deforestación es un problema pues de actualidad donde se produce en los lugares que más cantidades de bosques, lugares tropicales,
tienen. Por ejemplo, hice como un listado de los 5 lugares que tienen una tasa más alta de deforestación. A ver, en el top, En número el 5. top. En el número 5 encontramos a Camboya con una tasa de deforestación del 7,1%, Guatemala con el 8,2%, Indonesia con el 8,4%, Paraguay con 9,6% y el mejor dicho, el rey que se los lleva por mucho es Malasia con 14,4%. Todos países pobres, ¿no? Exacto. Y de hecho, muchos son latinoamericanos. No coloqué todos, pero la mayoría, entre los 10 primeros, son latinoamericanos. Colombia, Entonces, ¿estamos ahí? no, Brasil. Bueno. pero porque todavía no habíamos Curioso. empezado. Esto es un listado del 2018 con la deforestación del Amazonas, pero quizás eso cambie. Terrible. Otro de los problemas son los plásticos de un solo uso, que pues son los plásticos que todos utilizamos para prácticamente todo lo que consumimos. Vasitos plásticos para la aromática, por acá estaban Sí. tomando aromática, Los Yo no tomo. pitillos, Nuestro compañero las Andrés. bolsas. las gaseosas, En muchos países latinoamericanos como Chile, lo de las bolsas ya, mejor dicho, es prohibido. está evacuado ese tema. Exacto, pero en países como Colombia cobramos la bolsita 100 pesos. Sí. Esa es la medida que nosotros tomamos. O lo que pasó, Severa estrategia. ¿vieron esa Medida. polémica que hubo hace unos, es una bobada, pero es lo del tema este de la chica que no le recogió el El popó. excremento al perro. Sí, Ajá, sí. Y se hizo entonces, tendencia. pero esgrimía un argumento que no me parece nada Échale descabellado y es como, oiga, pero es que voy a utilizar una bolsa que luego se va a contaminar de excremento y nadie va a reutilizar esa bolsa y además eso a dónde llega. Pues no lo dijo así, ¿no? También hizo una argumentación un poco pobre, pero de todas formas, en el fondo hay algo de razón. A mí me parece que hay que utilizar, yo tengo perro, una perrita, y yo digo, o sea, me duele ir a recoger con la bolsa porque yo digo, esto es peor. Pero hay que comenzar a implementar nuevas formas, hay que comenzar a pensarse Sí, el tema del medio ambiente. vea, Y párenmelo ahí que ya tengo las alternativas. Eso qué es bueno, que yo me vengo gusta con la la proactividad respuesta. de la gente. A Antes ver, que todo, quiero mencionar un caso particular sobre el plástico de un solo uso se denominó el mar de plástico en Bali, que queda en Indonesia, donde un buceador hizo como una especie de mini video donde él buceaba en una de las islas y, mejor dicho, se veía, pero un Tremendo. basurero Uy, absoluto. no. No. Pero de hecho, organizaciones como Trash Hero ya después de ese video, en el septiembre de ese mismo año, hicieron campañas y pusieron a la gente a que se uniera a limpiar las islas. Claro, porque Bali es un lugar turístico y la Claro, gente, pues esa es la bota. economía de Bali. Sí, por eso es que hay tanto, es como San Andrés también, por ejemplo, es una isla muy linda, un archipiélago hermoso, pero la gente vive del turismo y la gente le importa 5 y bota la basura en el mar, bota plástico, y eso es un gran problema para todos. No entiendo la gente que hace eso, ¿no? Sí, ¿no? O sea, como que no entienden el impacto que están generando. Eso es ignorancia también, Sí, porque es falta es de física, cultura. física ignorancia. Ahora, vengo con las alternativas. Para los recipientes de plástico, recipientes de vidrio metal cumplen la misma función, son igual de asequibles, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a utilizarlos. Cubiertos reutilizables se pueden reemplazar por cubiertos hechos de bambú y madera, que son alternativas, que son biodegradables. ¿Y no será que el bambú también o sea, cortar mucho bambú, ¿no? Pero digamos que... No es por controvertirte, ¿no? Daniel, es una alternativa. No tengo una mejor, te lo juro que no tengo una mejor. También se pueden utilizar, o sea, los pitillos o sea, No, los eso sí. pitillos son lo menos necesario del mundo, De pero en verdad. caso de que usted diga no puedo vivir sin pitillos, No. hay muchísimas alternativas. Vivan sin pitillo. Se ¿no? pueden utilizar de papel, que son biodegradables, se pueden utilizar de metal, que se pueden limpiar, o de plástico duro, que tú puedes utilizar y guardar en ¿Se tu han casa. visto eso de Shark Tank? Sí. Ahorita lo están dando en Canal 1 y es como de emprendedores. Hubo es bueno. un emprendedor que hizo pitillos con Ajá, pan Sí. y pues además los individualmente los mete dentro de, no sé, un empaque, no es de plástico, sino un derivado del azúcar Ajá. y es aún Y pues, todo mejor. se degrada Son rápidamente. alternativas. Lo que Bueno, pasa es que son más caras y el plástico sí es baratísimo. Entonces la Sí, gente no está no. dispuesta a invertir, pero a ver si nos metemos pero la es mano que al sería dedo. una inversión de una sola vez. Sí, no, y en es mínimo. muchos de los o sea, casos. a mí cuando me ponen un pitillo en una gaseosa, yo le digo a la señorita o al que me esté dando, le digo, mira, el pitillo no es necesario. No, estás O- haciéndole un daño al planeta, por favor. o para la Deja de próxima. matar tortugas. Comunícaselo al dueño del lugar porque no. Y hay lugares que no lo están haciendo y eso es muy, muy importante. Sí. Responsabilidad social también de los empresarios, ¿no? Bueno, muchas otras alternativas, Bueno, pero a pues ver, se me cae. Nicole, porque se nos. se nos Siguiente llevó el factor programa. de amenaza, contaminación del aire. En el caso de Bogotá estuvo muy últimamente estos días movido ese Tremendo. tema.
que ya lo vamos a hablar. Muy y algunas mediático. de las causas mundiales, pero no de casos específicos en Bogotá, hay unos casos bien específicos, pero voy a hablar de las mundiales, son los combustibles fósiles, pues la extracción de petróleo y esas cosas, las chimeneas industriales, las grandes industrias que generan demasiados residuos, la industria química es una de las que más altos índices de contaminación para el aire produce, y la quema de basura, que eso sucede Eso sí todavía. es lo- y en países como el nuestro, la quema de basura es Sí. pan de cada día. Bueno, y pues de acuerdo a todos estos temas que ya se han venido hablando hace muchos años, ya bastantes yo creo, se crearon unos acuerdos mundiales. ¿De qué se trata, Andrés? ¿De cuáles son esos acuerdos que tenemos en el mundo para hacerle frente al cambio climático y a todo este problema del medio ambiente que nos afecta tanto? Bueno, Daniel, estamos hablando de los acuerdos de París. Fueron unos acuerdos que existen desde el 2015 y ya llevan precisamente funcionando desde hace ya unos buenos años, Sí. y que empezaron a formarse primero en la Unión Europea, pero que ya se han extendido a todo el mundo. Entonces, actualmente existen 175 países firmantes, y pues existen, digamos, también diferenciaciones entre esos 175 países, ya que uno puede pertenecer a ciertos grupos, son 3 en total, pero el Acuerdo de París estableció, digamos ya en general, una meta global de mantener el incremento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados centígrados y hacer el mayor esfuerzo en reducirlo a 1,5 grados centígrados de manera casi que extrema. Entonces, ¿sí? También es importante comentar que Colombia hace parte de esos acuerdos. El pacto lo firmó el expresidente Juan Manuel Santos en abril del 2016, y el marco de este pacto es que Colombia se comprometía a bajar la emisión de gases invernaderos en un 20% para el 2030. Para el 2030. Exacto. señor. La ¿Cómo meta... se evalúa eso? ¿Se está siguiendo año a año o es...? Sí, cada 2 años el gobierno tiene que presentar, bueno, los gobiernos de los países firmantes tienen que presentar unos adelantos precisamente en los que muestren cuáles han sido esos avances que han realizado. Es decir, eso, digamos, no limita al país a que si, por ejemplo, no se han hecho avances tan grandes como hay en años anteriores, no los puedan entregar esos informes, pero sí es necesario que se muestre un avance en respecto a los informes que han entregado con anterioridad. No tiene que ser un avance, digamos que gigante, pero sí tiene que cada 2 años ir mejorando. Precisamente hablando de eso, hay unas metas condicionadas y no condicionadas. Entonces, las metas no condicionadas son aquellas en las que un país puede llevar a cabo por su propia cuenta y con sus propios recursos avances en la materia ambiental porque está en su capacidad para realizarla. Pero por otro lado, las metas condicionadas son aquellas que necesitan de un apoyo y que, digamos, están sujetas a algunas condiciones, como los apoyos tecnológicos de países extranjeros. Y es interesante porque se ingresan los bosques también, hay una parte importante de la importancia que tiene los bosques para cumplir con la meta global de mitigación del impacto ambiental del cambio climático. A través de estos es que podemos reducir ese Sí, impacto. son sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero. También es interesante hablar ahora ya sobre Colombia, que ellos han hecho hincapié en 5 puntos. El primero... Ahorita me da datos de Colombia. Listo, vamos más a hablar de adelante. Colombia, pero cuénteme qué países, digamos, representativos están firmando este acuerdo. Porque yo supe, por ejemplo, y me acuerdo que Sí. Estados Unidos se salió de ese acuerdo con En el Trump. 2017 Con se el salió. señor Trump, que llega a la Casa Blanca y decide, y dice, es un negacionista y dice, Que no, es un ese invento. tal acuerdo que Y ahorita ese le tal hablo. cambio Climático climático no no existe. existe. Ahorita le hablo a Sí, los es un negacionistas. Ahorita me hablan, David, de ese tema, pero cuénteme qué países hay ahí. Bueno, los países firmantes están en la parte, digamos, norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador. Los países ratificados están todos los de América del Sur, desde Brasil hasta Argentina. En los países norteamericanos están Canadá como el país ratificado y pues lamentablemente Estados Unidos como el país que ya Se salió. del acuerdo. Por ejemplo, en la Unión Europea la mayoría de países, si no todos, son ratificados. Hay uno que otro que no son ratificados, pero sí son firmantes. Y es interesante porque en el lado oriental del mundo solamente hay 1 o 2 países que no pertenecen al Acuerdo de París. Es decir, esto es un acuerdo que es casi que global. Bueno,
pues ahí está la información sobre los acuerdos mundiales que ya existen y que se tienen que cumplir, y ojalá los gobiernos no hagan como por ahí un gobierno que dice que yo no lo firmé, entonces yo no lo cumplo. No, eso no funciona así, son acuerdos de Estado. Vamos a ir con panorama global y ahorita venimos a tratar nuevamente este tema que tenemos mucho más de qué hablar ya en el plano nacional y local, y vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Por ahora nos vamos entonces con panorama global. Nothing in public. Must have been extra rounds, make you wanna settle down. Used to bounce when we were done, now you wanna stick around. I get it, the dudes you used to don't move the way the malls do. Now you're stressing me, begging for me to call you. No, baby, I ain't gonna be. Los hechos políticos internacionales más relevantes en Panorama Global. Panorama global. Con este, Qué poético. este fondo. HJ, sí. Con este Solo fondo pura tan- emisora M. Sí, Así. sí. Melodía estéreo. Ah, Esa es una canción retomemos. Súbele, de no. Brunella Cruchenli, para Súbele, que la no, busquen. Andrés, súbele, por favor, a la música. Bueno, y en panorama global, ¿ya no le sonó tan a M? Sí, Ya mejoró. Bueno, ¿esta Bueno. música de quién? De, Brunella Cruchenli. bueno, Brunella Crochet. Muy Bueno. interesante, Andrés. Panorama global, Adriana, ¿de qué nos va a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el Brexit, Ajá. que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces voy a contextualizar súper rápido A ver. para resumir un poquito. Entonces, en el 2016 los británicos votaron en un referendo que promovió el primer ministro de ese entonces, en el 2015, para las reelecciones, David Cameron. Entonces, él promovió el referendo y así ganó las elecciones nuevamente. El referendo se realizó en abril del 2016 y ganó a favor de que el Reino Unido saliera de la Unión Europea con un 51.8%. Totalmente parcializado, dividido. Dividido. Polarizado. Eso, sí, Exactamente. exactamente, es que es un gran ejemplo y es bien similar. Bueno, digamos que uno de los argumentos que propusieron para este referendo es que el Reino Unido recuperaría libertad para tratar temas ¿Internos? como lo son la migración, las fronteras y también temas económicos, aunque hay una división, porque hay unos que dicen que al salir de la Unión Europea van a haber afectaciones económicas debido a que ellos tienen que pagar como una especie de multa. Hagan de cuenta que eso es como un divorcio. Así se plantea históricamente como el divorcio más complejo de la historia. Entonces ellos tienen que pagarle como la remuneración O sea, a ver quién se queda con el apartamento. al Reino Unido. Entonces toca Exactamente. partirlo. Bueno, con todo esto del referendo, ¿Alguien quiere pensar en los niños? sí, por favor, Por el favor. perro, ¿quién se queda con el perro? Entonces, en esto se generó una gran polémica. El primer ministro tuvo que renunciar y quedó a cargo la nueva primera ministra, que es Theresa May. Sí. Theresa May, que está a Que cargo la han ahora. tenido difícil en este sentido. Sí, porque le han Insistido, rechazado insistido. las dos propuestas que ella ha pasado Para salir del para país. salir. Y para afrontar lo que viene, ¿no? Porque es que eso es lo más Exactamente. difícil, salir es salir. Porque es que, bueno, continúo. Hablando de que la ha tenido complicada la ministra Theresa May, la Unión Europea decidió aplazar la fecha que se tenía para la salida del Reino Unido, que se estimaba que iba a ser este 29 de marzo. Ahora quedó aplazada para el 12 de abril, Ok, dándole 2 semanas para que ella pueda solucionar sus problemas internos. sus problemas internos. Sí, Vaya al señor. psicólogo. Es que una de las preocupaciones que tienen y por la cual de pronto no le han admitido las propuestas a la primera ministra es el tema de que afecta la frontera con Irlanda del Norte. Porque eso implicaría, aunque ya dijeron que no en conversaciones, pero se presupone, No hay, ¿Qué? no hay ratificación sobre no hay eso. ratificación, que eso implicaría que se levantaran nuevamente muros Tremendo. fronterizos. Uy, grave Entonces, eso. eso es lo que más preocupa y lo que más genera controversia, por lo cual no le han aceptado
a la primera Y ministra. ya hubo marchas en Londres y en varias Sí, partes del donde Reino Unido. Están en ¿Están contra de... o a favor? Y hay una vaina y es que el fútbol, bueno, volviendo al tema del fútbol y rápido porque se nos va el tiempo, Ajá. pero en los equipos de la Premier League hay equipos, por ejemplo, como el Manchester City, que no alinea casi ingleses, o sea, los ingleses son 2 y el resto son extranjeros, pero ahí funciona una vaina y es que la Unión Europea y con todo esto, lo que sucede es que hay como jugadores comunitarios, y lo que quiere decir eso es que pues tienen como si fuera una nacionalidad, digamos como no son Inglesa, como extranjeros, temporal. sí, algo como temporal. ¿Doble nacionalidad? Sí, es como, se llaman comunitarios. Ah, Y lo ok. que hace es que no sean como extranjeros, sino que pasen como si fueran locales. Con esta salida del Brexit, pues entonces, ¿qué van a hacer, por ejemplo, la liga inglesa, los equipos? Se Pero- complica. Claro, porque ahí solo podrían alinear jugadores, 3 Nacionales. jugadores extranjeros. Y si todos van a ser extranjeros, No sé muy bien en el tema del fútbol cómo se manejaría, pero digamos que sí, uno de los acuerdos, aparte de el costosísimo, la costosísima cantidad de dinero que tendrían que pagarle, uno de los acuerdos que sí se tiene previsto si el Reino Unido sale de la Unión Europea es mantener los derechos para los ciudadanos británicos que actualmente viven y trabajan en eso es otros otra cosa. países, Eso es algo Sí. más en grave. otros países de la Unión Y Europea. es que la gente que está trabajando en el Reino Unido o que son del Reino Unido y están trabajando en otros Exacto. lados, comienzan a tener problemas. Pero digamos que se Hay supone acuerdos. que hay un acuerdo donde dice que se Seguramente mantienen habrán los acuerdos derechos. en el fútbol Exactamente. también. Pero es un gran problema para el Reino Unido. Creo que está completa la información. Creo que podemos entender un poquito el Brexit. Vamos a hacerle un seguimiento Es entendible. para que Adriana le haga mucho seguimiento a eso. Sí. a ver Sí, en qué va a señor, terminar. claro que ¿Listo? sí. Nos vamos con un poquito de música y volvemos con el tema central del día. Bueno, volvemos al derecho y al revés con nuestro tema del día, políticas medioambientales. Y entonces, en ese tema, pues vamos ya a lo nacional, digamos que a lo que nos afecta principalmente y pues que es nuestro país. La situación actual de Colombia, Adriana, ¿en qué estamos en Colombia? Bueno, yo veo este panorama un poco complejo. Como nos comentaba nuestra compañera Nicole, voy a empezar hablando de la deforestación, específicamente en la serranía de Chiribiquete, Ujú. que es considerada por la UNESCO como un patrimonio mundial de la humanidad. Sí. Porque en esta serranía podemos encontrar 1.333 especies, pero se estiman que aún pueden haber por lo menos 2.613 Imagínate, y son propias del Chiribiquete, propias. no están Ajá, en otro lugar. no se encuentran en ningún Quedan otro lugar. para quienes no saben, queda en la Amazonía de nuestro país y es una vaga Inmenso. extensión de tierra gigante Sería que no ha fabuloso. sido explorada, digamos. Sí, O sea, hay no le hemos 12 puesto la mano, el bulldozer, la Yo motosierra. creo que Hay si uno va aproximado- allá no pueden entrar, no, sé No hay si- forma de entrar así tan Hay fácil aproximadamente 12 tribus indígenas que no tienen aún contacto con nosotros. con nosotros, que se encuentran ubicadas en esta serranía. Es como un aislamiento voluntario Ajá. que Pero ellos hacen. lastimosamente se encuentra en grave peligro debido a la tala indiscriminada. Sí. Entonces, más de 1.000 hectáreas de bosques han desaparecido de la sierra de Chiribiquete. Y una cifra que salió en el 2018 dice que el 75% de la tala se concentró en la región de la Amazonía. Y es que aquí no en solo Colombia. el Chiribiquete es importante por las especies, que eso ya es mucho, porque pues es biodiversidad de nuestro país, sino que también hay unas pinturas rupestres que datan de más de 2000 años. Sí, Y señor. esto es pura historia de la humanidad. Son y pues pueblos indígenas que han habitado esos lugares, que han mostrado su cultura a través de las piedras en donde han pintado. Y esto es pues un patrimonio inmaterial que no podemos pues desconocer y venir a deforestarlo como se está haciendo hoy en día, que está en peligro. Semana ahorita, una publicación de Semana Sostenible sacaba un artículo, o el tema central de la revista, y en la portada sacaba que el Chiribiquete se está destruyendo. Entonces, La directora del Instituto Humboldt sobrevoló el Brigitte Chiribiquete Baptiste. y se aterró la cantidad Que y de hecho se les salió una estábamos viendo el fin grosería, del dijo mundo. que pues que están haciendo, se están tirando este ecosistema. O sea, Sí, es lamentable la es verdad. terrible y no sabe, o sea, no se está contemplando el nivel de impacto que va a traer a las nuevas generaciones. Tal vez a nosotros que estamos hoy acá sentados, pues pasemos y no tengamos ninguna afectación, pero para los que vienen, esto va a ser terrible. Pueden que no lo conozcan, dicen. Y digamos que los responsables de estos daños ambientales no es únicamente a la tala indiscriminada de los árboles. De bosques. sino también, digamos, al cultivo ilícito de coca, a la ganadería y a la agroindustria. Bueno, hay otras cosas en Colombia y es, por ejemplo, fracking. Fracking también, de eso les tengo una noticia muy importante, también lo trataba nuestra compañera Nicole, y es que Ecopetrol se prepara para empezar los primeros pilotos de las exploraciones.
Ah, ¿qué tal? Entonces ya se Cuando va a el comenzar. presidente Duque dijo en campaña que no iba a haber fracking, No, y hay creo, video. creo que él dijo fracking responsable. No, hay video donde dice Fracking que no iba. responsable, fracking responsable, responsable. y de hecho En el país de los jóvenes, que recuerdan que fue una vaina de caracoles. Y donde iban estuvo los jóvenes, Camila también. una chica que ha venido aquí al programa a hablarnos de liderazgo juvenil, y le preguntan al presidente, ¿va a haber fracking? Y él dice, no va a haber fracking en mi gobierno. Ahí lo dice clarito. pero digamos que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, dice que sí va a haber fracking y que no se trata de hacerlo rápido, sino de hacerlo seguro. Aunque todos sabemos las implicaciones Sí. ecológicas que eso nos Es que va a traer. seguro Y todos es- sabemos lo que dice un político en campaña y luego ya cuando es. Y en este caso el presidente no es la excepción. Es que el problema es que en Colombia siempre se han votado por presidentes que en su plan de gobierno no tienen muchos puntos o ningún punto que tenga que ver sobre el medio ambiente y luego nos vamos quejando. Es que el problema es que no leemos tampoco ni las propuestas, entonces Somos ignoramos emocionales, mucho. somos... Exacto, nos dejamos nosotros llevar. apelamos por muchas cosas que Exacto. no tienen Pero bueno, ya sentido. tenemos a My President, ya no hay... Ya no hay nada que hacer, pero esperemos que hay elecciones pronto, son en octubre, ahorita en mayo vienen las de coaliciones. Alcaldía, Pensemos, gobernadores... O sea, queremos tener el nivel de aire que estamos teniendo hoy en día en el sur de la ciudad, en donde no se puede respirar si no es con un tapabocas especial. ¿Queremos eso? No. ¿O queremos que se destruya la reserva Van der Hamen y que se construya sobre la reserva? O sea, hay muchos problemas humedales. También se puede hacer un llamado a los jóvenes de que no solo seamos activos políticamente por redes sociales, Actuar en sino serio. también actuar en serio. O Y a que a través de defender las redes la tala nos de movamos. árboles indiscriminada que hay ahora Exactamente. mismo en toda la En ciudad. todo Bogotá. O sea, acabando el pulmón de la ciudad, que además uno sale aquí a la Caracas, a la séptima, y se ahoga con ese olor del smog. Hablemos concretamente de Bogotá entonces. Pues Daniel, David. hablando de Bogotá, y es que es bastante lamentable, o sea, hablando justamente de donde nosotros, los ciudadanos de Bogotá, metemos nuestros residuos, que es uno también de los temas polémicos, uno de los más conocidos es Doña Juana, que queda a las afueras de Bogotá, pero que también hay habitantes cerca. Hay una solicitud que hace por parte hace unos meses de la Procuraduría y en estos días la ANLA le instó a la UAESP, que es la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, para que se ponga pilas en 130 requerimientos que le hace precisamente a esta entidad del distrito para que arregle el manejo de lixiviados, para que arregle el transporte para llegar allá. Muchos de los camiones llegan a ese sitio, pero los caminos están vueltos nada. Muchas cosas que hay que ponerle cuidado a ese Recordemos que hay botadero. sectores que viven muy cerca, como bien lo dice David, y que están enfermos de... Los tienen olores problemas insoportables. respiratorios, hay plagas de moscos en las casas, no pueden ni comer, y aparte de eso, pues ya hay gente que ha sido indemnizada por las enfermedades tan graves que han adquirido gracias a los olores de este relleno. ¿Qué más hay en Bogotá? Oiga, en Bogotá ahorita, y quiero que hablemos de ese tema rápidamente, y es el tema de la calidad del aire y todo lo que hemos vivido en los últimos días, que se han Es tomado verdad. medidas como la del pico y placa Ambiental. ¿Qué es lo Eso- que está pasando ahí? Mire, en Bogotá y en Medellín se han tomado esas medidas justamente porque es imposible soportar o tolerar el medio ambiente, ya el clima es algo insoportable, las vías las enfermedades de cuestiones respiratorias. Están Yo creciendo. soy un Vea, un afectado. un afectado. Tenemos acá un testimonio de De primera testimonio, mano. ¿Ah? que pase el amante. Sí. Mire, Está llevado, lo que mírenlo. pasa con el medio ambiente, y es algo, una denominación que se le ha dado, es que hay unas partículas, pues como para denominar digámoslo así, el tamaño de las partículas, que es 2.5, tamaño particulado, micras, es micrómetros. Se podía hacer como una metáfora acá y lanzar un ejemplo. Este tiene 100 veces más pequeño que el tamaño de un pelo, de un cabello de una Humano. persona. O sea, es súper pequeño. Sí, respira uno un montón de eso. Montones, o sea, material para que particulado. ustedes se hagan la idea, en un viaje en Transmilenio, ida y vuelta, usted se está tomando un 60% de esa cantidad de PM Eso es terrible. Vea, 2.5. yo tenía moto hace un tiempo, el año pasado, y yo conducía hacia acá, hacia la universidad, y era terrible. Yo llegaba sin voz, llegaba con problemas de garganta a mi casa por olerme todo ese material particulado y todo ese smog que botan los buses. El hollín Y uno también. detrás de eso, en una moto, pues cómo llega a la casa. Vea, Un dolor de cabeza terrible. El hollín es el que producen los vehículos de diésel, de motor diésel, y es el que nos consumimos nosotros. Esa digamos, capa
oscura que deja en las estaciones o en los portales al salir es justamente como esa capita de hollín. Oye, y aquí quiero hacer énfasis en un punto, y es que esas medidas de los pico y placa medioambiental son pañitos de agua tibia. Sí, Eso para un no problema va, tan grande. eso no va a solucionar nada. Acá los verdaderos contaminantes en Bogotá, y que lo saben en la alcaldía, son las industrias que no son responsables con el medio ambiente y el transporte de carga, que no Ajá. se toca. Acá no se toca. Yo que día estuve allá en Soacha, saliendo de Bogotá, y aquí las mulas pasan botando ese diésel, todo ese hollín del que estamos hablando, y son por montones, y son camiones que son viejos, de hace 30, 40 años, Sin que no se revisiones chatarrizan. tecnomecánicas, porque acá también hay un ¿qué sistema de tal? corrupción con eso Tremendo. terrible. Entonces, acá las medidas tienen que ir dirigidas a eso, a las industrias y al transporte de carga, para que bajemos Es los verdad. índices de contaminación. Quitando los carros y las motos no se logra mantener el nivel igualmente casi que peligroso. O sea, se baja un poco, pero acá tenemos que hacer hincapié en medidas que de verdad valgan la pena, no en cosas... A mí me parece son chistoso. cosas cosméticas. Y me parece una novedad que para el distrito, para, digamos, para la voz pública, se llegue a considerar en estos últimos días que Transmilenio sí era un generador de contaminación. sí. Eso fue noticia cuando para todo el mundo ya se sabía. Sí, Sí. pero para ellos no. Digamos, el alcalde Peñalosa hace unos años, un año, dijo que acá lo que contaminaba era el Era el polvo. polvo. Que entonces cuidado con barrer para la calle porque estamos contaminando. Terrible, y lo vuelvo a decir, debemos ahora mismo pensar en el medio ambiente y escoger en función de eso. No, y es Porque crítico. cuando comencemos a vivir con cáncer, con problemas respiratorios Ya los hay, tremendos, ya hay gente Ya, enferma. pero cuando los veamos más palpables, entonces ahí sí vamos a pensar, hey, ¿qué pasó? No lo hicimos a tiempo. Oiga, se nos va el tiempo, pero cuénteme rápidamente, David, Hay gente- países y políticas y políticos negacionistas del cambio climático y de todo esto. Increíblemente, Daniela, hay gente que lo niega. Entre Sí. ellos está el gobierno de Estados Unidos, como ya lo dijimos, Con el año señor 2017 se sale el acuerdo de París. Que Trump dijo que una vez dijo que no existía el tal cambio climático. No. Que eso Por- era inventado Sí. por los chinos. Que eso se había inventado, que porque y que no veían que cuál calentamiento global sí estaba haciendo un frío terrible en Nueva York. Ay, no. O sea, esa fue la declaración del señor. ¿Pueden Sí, creer sí, sí. esto? Que el calentamiento global era eso. Y hay gente también que, pues, como que sí está apoyando el Oiga, se tema nos del medio acabó el ambiente. tiempo. Por ahora podemos decir que hay países que se están contribuyendo con ellos, como China, que es un grave país que en los últimos años ha hecho esto. Pero bueno, lo importante es que cada uno contribuyamos, no tiremos basura, reciclemos, así, bueno, sabemos que de No pronto usemos no hay un plástico. proceso adecuado, pero Y la sobrepoblación nos está matando, así que pilas con eso también. Hay gente que está haciendo cosas muy Marchas. importantes, y hubo un plantón que promovido por una chiquilla 15 de 16, marzo. 15 años, que hizo un plantón, logró un plantón mundial. en nominada al premio Nobel inclusive. Ah, ¿qué tal? Bueno, ahí hay gente que está trabajando por esto, y la invitación es a que trabajemos A por que este todos medio ambiente, trabajemos por todos, eso. porque si no cambiamos y si no hacemos presión a las grandes compañías, no vamos a cambiar. No dejamos a la fácil de que porque Oigan, no esto cambia fue esta al vaina, derecho no. y al revés, se nos acabó el tiempo. Recuerden, vamos a tener una entrevista con nuestro rector el 9 de abril, así que muy atentos, ya vamos a estar publicando por ahí en redes. Esto fue al derecho y al revés, y agradecerle a todos los que hacen posible esto. Chao.